Vamos a preguntarle a Gastón Lentini, es asesor, consultor financiero. Gracias por este contacto. Soy Nuria, me acompaña Gaby Maidana. ¿Cómo estás? Hola Nuria, hola Gabriela, un placer estar acá de vuelta. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito tu mirada sobre esta explicación no sé, argumentación que dio el gobierno, que parece sonar un poco extraña, pero en definitiva la realidad es que tanto el dólar oficial como el dólar financiero, como digo, se sostuvo lo que siempre sucede en nuestro país, es que estornudan allá lejos y acá pega como una neumonía. Esta vez algo frenó esa Es suba de buena la temperatura. analogía. Efectivamente, esta vez el cepo que tanto criticamos nos jugó a favor. Recordemos, el cepo no es ni más ni menos que una gran muralla como esa que quiere construir Trump con México, pero que a Argentina le limita tanto el acceso como el retiro de capitales. Entonces, para repasar un poquito qué fue lo que pasó acá. Japón daba dinero, prestaba dinero sin costo, gratis. Entonces los inversores, ¿qué es lo que hacían con ese dinero? Lo colocaban en cualquier otra cosa, como puede ser un bono del Tesoro de Estados Unidos, y se ganaba la diferencia. Japón cambió esa política que traía ya hace más de 10 años, y los inversores enseguida se asustaron. Entonces, ¿qué pasa? Ante el riesgo, los inversores, ¿qué hacen? Venden lo que tienen, venden sus activos de riesgo y buscan cobertura. En nuestro caso, nosotros somos un activo de riesgo como país a Sí. nivel mundial. Entonces, justamente, al haber un país muy seguro como Japón, que ahora nos paga más por prestarle dinero, básicamente los capitales salen de todos los países, pero en nuestro país no pudieron justamente escapar, por ponerlo en estos términos, por una cuestión tan simple como el cepo. Hoy por hoy realmente seguimos creyendo que debemos básicamente seguir tomando medidas para desarmarlo, pero en este caso puntual, donde acabamos de ver caídas mundiales muy fuertes y rebotes mundiales muy fuertes, no nos vimos afectados un poco por esta restricción que tenemos nosotros tan particular. ¿Esto terminó para vos, lo que empezó a suceder en Asia y que tuvo un freno el mismo martes con una pequeña recuperación? Es una buena pregunta. Mira, hoy si miramos los mercados, todo está completamente verde, ¿sí? Lo único que está rojo, es decir, lo único que está bajando es el índice de volatilidad, que es lo contrario a lo que había pasado el viernes y el lunes. Entonces, la pregunta de si esto terminó, mi respuesta en realidad es no lo sé, tenemos que ser prudentes, porque hay sospechas de que Japón justamente pueda estar cambiando el ciclo de largo plazo, donde empiece a subir las tasas en contra de lo que se espera para Estados Unidos, que es que empiece a bajar las tasas, ¿sí? Ahora, todos los decisores, incluido Caputo acá para nosotros, buscan ser muy prudentes con esto, porque si alguien se apura en la decisión y se equivoca en la decisión, el costo después puede ser muy caro. Por ejemplo, Estados Unidos baja la tasa y la inflación sube, hay que salir corriendo después a controlar esa inflación y no es una buena señal para el mercado. Lo mismo para el caso de Japón, y si queremos venir acá a nuestro querido país, pasa exactamente lo mismo, donde si mañana Caputo o Milei deciden sacar el cepo, el mayor riesgo que tenemos es que pase exactamente lo mismo que le pasó al Macri, que es que los capitales salgan masivamente del país. Entonces, como país, la billetera de nuestro país se quede de vuelta sin dólares, y ahí tendríamos un problema que es tal vez el problema que más conocemos, ¿no? Donde aparece la inflación, aparece la devaluación, aparecen los problemas de falta de trabajo a consecuencia. Gaby. Gastón, esto que bien estabas explicando, esta fuga de capitales que se da, es lo que tanto se denomina o se habla como el vuelo hacia una mayor calidad o mejor calidad, ¿no? El economista Iván Carriño lo que dice es que estos fueron los 0,15 puntos porcentuales más relevantes de los últimos 20 años. ¿Vos coincidís con esto? ¿Cuál fue la magnitud de esta caída en la bolsa? ¿Cuál fue las dimensiones realmente de este lunes negro? ¿Fue realmente un lunes negro? Mira, fue la segunda mayor caída de la historia de la bolsa de Japón, ¿sí?
Y eso fue el día lunes. El día martes, el rebote fue el segundo mayor rebote de la historia de Japón. Pero ¿qué quiero mencionar acá? Quiero destacar la emocionalidad de los inversores. Más allá del 0,15 que mencionaba Iván, que creo tiene razón. ¿Por qué? Por el simbolismo que tiene detrás. No es una suba de tasa brusca, claro que no. Sin embargo, es una señal hacia el mercado de que las cosas tal vez pueden ir empezando a cambiar, porque recordemos, Japón está en una inflación cercana al 4% anual, y ya le parece mucho. Entonces, ¿qué hacen todos los países? Recordemos, cuando la inflación sube, subir la tasa de referencia para que todos los pesos o los dólares o la moneda del caso deje de ir a gasto, a consumo, y se reduzca la circulación. Eso buscaría generar la baja de la inflación. ¿Sí? Es lo mismo que pasaba acá o lo mismo que pasa en Estados Unidos. Entonces, la relevancia tiene que ver con el miedo a que Japón siga subiendo su tasa trimestre a trimestre. Ahí es donde tenemos que estar muy atentos, y es lo que generó esta reacción, que algunos dicen sobrereacción de parte de los inversores. Es algo que no pasaba hace mucho, pasó, y puede ser al inicio un cambio de paradigma. Ahora, Gastón, ¿esto va a ser más difícil las inversiones que tanto necesita el gobierno argentino? Quiero ser constructivo, quiero ser optimista, yo creo que no, pero me parece que el devenir de nuestro país tiene más que ver, de vuelta, con cuestiones internas. Con esto me refiero a que el RIGI, que se implementó con la ley Bases, atrae a inversores, sí, a que se pueda levantar el cepo más o menos rápido, porque si hay cepo, las inversiones no van a ingresar, y entramos en el juego de el huevo o la gallina. Si el inversor dice, levántenme el cepo, y el Estado dice, bueno, pero invertí y yo lo levanto. Entonces, ahí hay dos cuestiones muy importantes. Y la tercera que quiero mencionar es la del blanqueo, porque el blanqueo puede volcar al sistema nacional un montón de dólares, ¿sí? Sean poquitos, muchos, o sea, quiero decir capitales pequeños o grandes. Lo importante es que se vuelque, que se nutra el sistema de dólares. A eso está apostando el gobierno, y me permito decir, van a dolarizar con la nuestra. ¿Qué quiere decir esto en estos términos tan coloquiales? Bueno, si nosotros volcamos dólares al sistema para inversión, por blanqueo, por lo que fuere, es un punto a favor, es un escalón más en el sentido de la normalización de nuestra economía, en este caso porque nosotros somos uno de los actores que podemos volcar dólares junto a las empresas. Con esos dos factores, si llegamos a ver un levantamiento del cepo, creo, me atrevo a decir, lo peor quedó definitivamente atrás. Y hoy hablaba en este día de San Cayetano, si Dios quiere, tenemos posibilidad de ver reactivar la industria. Vimos que se fue reactivando la construcción. Y menciono esto porque son pistas para empezar a pensar que tal vez podamos empezar de vuelta a tener más trabajo, más posibilidades de trabajo y más puestos de trabajo abiertos para que toda esa gente que está queriendo trabajar pueda hacerlo. Te escucho muy optimista y ojalá que pueda ser así, ¿no? Pero te escucho con una mirada positiva. Mirá, busco justamente ser optimista, sin embargo basarme en los números. Ejemplo, si yo miro datos de inflación, los veo para abajo, correcto. Si yo miro despachos de cemento, vemos que volvieron a subir fuerte. Si miro capacidad de compra de los sueldos a través del índice que es el RIPTE, veo que empiezan a subir más los sueldos que la inflación. Sin embargo, en mi optimismo, no puedo dejar de pensar en nuestra historia. Entonces, soy optimista. No, y además sí. Hay un índice que nos falta conocer. Igual no quiero romper tu optimismo porque yo también necesito ser optimista y me lo digo todos los días, ¿no? Y uno trabaja con esa idea y con esa mirada. Pero digo, hay un índice que nos falta conocer a todos, que es el del empleo. Se perdieron muchos puestos de trabajo en el sector privado, sí, en el sector público, y después, digo, es distinto empleo con actividad que empleo con recesión. Sí, Nuria, ahí está buena la intervención. Yo creo que, así como soy optimista, soy también muy prudente. Y esto lo menciono porque todavía hay que ver qué pasa con nuestras deudas, qué pasa con el FMI, cómo se va a afrontar todos los pagos que el país tiene por delante. Creo que parte de la recesión estaba descontada en el análisis y en los
justamente en las cuentas de los decisores. Eso estaba dentro de lo previsible. La licuación de sueldos muy fuerte, estatales, a privados, a jubilados nuevamente. Entonces, desde ese punto de vista, eso es una realidad, soy muy crítico con eso. También soy muy crítico con la intervención que se está haciendo en el mercado de cambios a través de la venta de dólares en el MEP, pero justamente en ese equilibrio es en el que busco transitar y comunicar. Tenemos que ser prudentes, creo que podemos ser positivos pensando en que lo peor ya pasó, pero tenemos que ir bien en este septiembre y octubre, a medida que se desenlace este nudo tan fuerte que es el que tenemos con el cepo, ¿sí? Entonces, quiero decir, septiembre, octubre van a ser los meses clave donde podemos definir si este optimismo se mantiene o tenemos que ser mucho más prudentes, cuidarnos mucho más y lamentarnos por lo que pueda haber salido mal. Gastón, no, quedan pocos meses, ¿no?, para llegar a fin de año y muchísimo menos tiempo queda para este septiembre, octubre que estás mencionando como para poder definirse estas cuestiones, ¿no? En tu relato bien optimista también dejaste ahí entrever qué pasa si Japón sigue subiendo la tasa de interés, ¿no? En ese caso, y esto de la mano en paralelo con que Argentina no logre salir del cepo y no logre poder garantizar el pago de las deudas, ¿podemos seguir esperanzados en que el cepo nos va a seguir siendo de paraguas protector o cuál sería el panorama para Argentina en ese caso? Mira, yo creo que todo tiene, si uno lo piensa como un estanque, ese equilibrio del agua tiene que ver con un montón de variables que juegan a la vez. No podemos pensar en desarmar una sin desarmar la otra. Quiero decir, en un escenario ideal, desarmamos cepo, llega blanqueo, llegan dólares, el RIGI trae dólares, renegociamos con el FMI, excelente. En el otro escenario, tenemos no renegociación con el FMI, tenemos más recesión, tenemos más falta de dólares. Entonces ahí va a haber, el gobierno tiene pocas herramientas y una va a seguir siendo mantener el cepo, mantener el ajustazo del gasto. Recordemos que no hay obra pública ya desde el año pasado. Entonces, son muchas menos las herramientas que tiene. Si bien ya han informado que mandaron el oro al exterior, han informado que mandaron dinero anticipado para pagar los intereses de deuda de enero, ¿sí? Ahí lo que vemos, me parece y destaco, es voluntad de pago. Lo cual es algo que queremos siempre que nosotros prestamos dinero a alguien como inversores o como personas. Voluntad de pago no puede faltar. Ahora bien, así como optimista vuelvo a ser prudente, necesitamos también que se den ciertas condiciones para garantizar esos pagos. Y acá me refiero a pagos de Bopreal, me refiero a pago de bonos como toda la tira de globales y bonares, que son los soberanos. Hay vencimientos que no son exageradamente altos, pero sí son altos, que no son inafrontables, pero sí son desafiantes. Entonces, en una segunda etapa, en un segundo semestre, donde la cosecha gruesa ya quedó atrás, el ingreso de dólares por el campo no es el mismo que en el primer semestre, necesitamos o que los privados, o que empresas, o que logremos exportar más para conseguir dólares, si no vamos a tener un escenario realmente muy desafiante. Gastón Lentini, asesor financiero, gracias por este contacto.